Bienvenidos y bienvenidos a todos. En esta ocasión, el módulo de hoy es el módulo 2 del UTLAC IGF, del curso abierto preparatorio. Como sabrán, es mandatorio participar de dos de los tres módulos del curso abierto para poder ser tenido en cuenta para la beca, para la bolsa. En esta ocasión vamos a estar Joao Moreno, de IntelliWay, haciendo una introducción a una parte de ciberseguridad. Vamos a hablar de ciberseguridad, ciberdelincuencia, algunos ataques, para después pasar a mi persona, que voy a explicar algunas partes un poco más técnicas de cómo funciona el cifrado, cómo funcionan los diferentes protocolos de seguridad en Internet y algunas cuestiones de los últimos años que han pasado en este ecosistema de ciberseguridad. Y después, en la segunda parte de la presentación, va a estar Umut, el coordinador de Youth Lac IGF, presentando la segunda área temática, que es la de derechos humanos digitales y todo lo que tiene que ver con este mundo de los derechos humanos, en lo que tiene que ver con la ciberseguridad y relacionado a diferentes aspectos de derechos humanos. Así que me confirman que pueden ver la presentación allí. Simplemente haré una introducción y ya le voy a dar la palabra a Joao. Todo Vamos a tratar de perfecto. que... sí, Karen, adelante. Karen también está con nosotros aquí, del equipo coordinador de Youth Like IGF. Y Hola, esta vez, buenos días, que sí está todo perfecto. excelente. Esta vez intentaremos ir más rapidito, así que les prometemos que en una hora vamos a terminarlo, así no se queda más tiempo. Y bueno, sin más, voy a comenzar. Así que bueno, le doy directamente la palabra a Joao y después engancho yo. Adelante, Joao. Hola, muchas gracias, Nicolás. Yo soy João, yo soy el vicepresidente de Youth Standing Group también, pero bueno, vamos a las temáticas acá. Ahora tenemos cerca de 5.000 millones de usuarios de Internet. ¿Qué pasa con eso? Porque cuando tenemos tantas personas conectadas. Una vulnerabilidad en Internet es también una vulnerabilidad en la vida de estas personas. Entonces, proteger la Internet es también proteger la infraestructura crítica de nuestra propia sociedad. Bueno, ah, gracias. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, nosotros pensamos en los ataques, los riesgos que corrimos. ¿Cuáles son los tipos posibles? Bueno, la interceptación de datos, la interferencia en estos datos, el acceso ilícito, la corrupción de esas informaciones, el sabotaje, a la denegación de servicios, que también es muy peligrosa para nuestros sistemas, y también la usurpación de identidad, porque cuando hablamos de lo espacio virtual, necesitamos pensar que las identidades acá también son mucho importantes para todos. Eh, Cuando pensamos en cuáles son las personas que están operando, creando una cierta tensión en el ciberespacio, podemos pensar en los criminales, los espías y también los soldados, porque la guerra virtual es una gran cuestión ahora. Cuando pensamos en cuál es el objetivo que necesitamos de proteger, tenemos los individuos, las compañías, las instituciones públicas, privadas, la sociedad, muchos temas, muchas realidades diferentes. Por favor, puede pasar. Ok, entonces, me gusta mucho esta frase que habla sobre cómo el marco de la ciberseguridad incluye los principios de políticas, instrumentos y instituciones que abordan el tema. La ciberseguridad es un término general que cubre varias áreas. Nosotros hemos visto eso porque el ambiente, las temáticas están creciendo muy rápido. Yo trabajo con ciberseguridad y vi en
en los últimos 5 años toda una área que no existía aparecer. Y ahora tenemos millones de personas trabajando con eso. Los riesgos son muy claros y muy sensibles. Por favor. Bueno, una de las cuestiones que tenemos es cómo tratar la Internet como una infraestructura crítica ahora, porque cuando pensamos que la energía que llega a nuestras casas tiene muchos sistemas informáticos y el riesgo del quedar con problemas es real. Y esto está conectado a la Internet. En ciertos puntos tenemos muchos sistemas hospitalares, sistemas de salud que necesitan de la conexión con Internet para compartir informaciones. Y cuando pensamos en indisponibilizar los sistemas que conectan a la Internet en un hospital, por ejemplo, es muy sencillo. No podemos pensar que esto va a quedar desconectado por mucho tiempo. Y también tenemos los sistemas de logística, que son esenciales porque como tenemos muchas personas en el mundo, las mercaderías necesitan moverse con mucha coordinación. Si no tenemos la seguridad para hacer las comunicaciones, el compartimiento de informaciones, se queda muy malo. Entonces, yo tengo esta imagen que muestra las interconexiones, las redes que ahora conectan nuestra ciudad, nosotros, cómo esto es esencial. No conseguimos pensar en el mundo que ninguém tenga un teléfono. Entonces, ¿cómo haremos para proteger y mantener estos sistemas? Aquí yo tengo 2 ejemplos de protección que están muy centrales en la Internet, como el HTTPS, que es el protocolo de seguridad para comunicaciones web, y también el DNS, que los dominios son esenciales para que la Internet funcione bien. Por favor, gracias. Entonces, cuando pensamos en esto, proteger nuestra vida digital es protegernos a nosotros mismos. Yo busqué por esta noticia que habla que el teléfono inteligente es ahora el lugar donde vivimos, dicen los antropólogos. Y bueno, yo comprendo esta visión porque ahora todos que hacemos necesitamos acceder al teléfono, a buscar, compartir. Y si esto es la parte más importante de nuestra casa, ¿cómo nos podemos pensar que necesita de mucha protección? Porque perder el acceso, perder las informaciones que están acá sería gravísimo. Entonces, yo busqué algunos de los desafíos que existen ahora. El primer de ellos son las botnets. Yo tengo un ejemplo acá, que es la Mirai Botnet, que es enfocada en dispositivos IoT. Esta amenaza digital se cambió mucho en los últimos años. En 2010, él fue el centro de uno de los mayores ataques de denial of service. Desde esta época,
se quedó mucho más compleja. La primera imagen acá es de Palo Alto y muestra cómo uno de los softwares adaptados de Mirai que empezó a atacar sistemas en 2022 se desenvolveu, se adicionó muchos sistemas, muchas formas de atacar, muchas formas eficientes de movimentar por la red y ellos están viendo que los exploits adicionados a estos sistemas son muchos, muy complejos. Entonces, los dispositivos infectados están se diversificando. Hay dispositivos desde cámaras de seguridad hasta routers. Necesitamos pensar cómo proteger todos, que tenemos muchos dispositivos, muchas diferenciaciones entre ellos, y todos están en ataque. Por favor. Bueno, acá yo tengo un ejemplo para hablar de los ataques de denial of service. Este ataque existe cuando muchos dispositivos conectados que son infectados por un ciberdelincuente deciden conectar, a acceder a un cierto sitio o sistema con el objetivo de indisponibilizarlo. ¿Cómo ellos hacen eso? Cuando se conectan muy rápido y muchas veces en el mismo ordenador, esto no es posible de compartir las informaciones y se queda offline. Yo tengo acá unos de los datos de la investigación de vazamiento de datos de Verizon, que dice que de entre las acciones de ciberdelincuentes, los ataques de denial of service son los más comunes. Entonces, esto es muy difícil de trabajar porque cuando vemos un sistema atacando con denial of service desde un lado, pensamos, ok, entonces este ordenador es el del ofensor. Pero normalmente el dispositivo que ataca también es una víctima del ofensor que infectó ese dispositivo. Y estos sistemas no están muy espalhados en el mundo. Es difícil de rastrear porque están en diferentes países, regiones, continentes. Por favor, puede. Otro desafío que tenemos es el desafío de phishing, que son los mensajes maliciosos enviados por su email, su teléfono, que dicen que tienes un problema, que necesitas hacer algo, conectar con su cuenta, con su tarjeta. En realidad están con el objetivo de robar informaciones o accesos. Nosotros podemos ver que el phishing es uno de los principales ataques reportados y también es uno de los principales modos que atacantes invaden sistemas de empresas. Otra temática también son los emails spam, que fueron mucho discutidos en 20 años ayer, porque las personas estaban con su mail lleno de mensajes
indeseadas, cómo esto estafa electrónicamente sus usuarios. Bueno, por favor, puede pasar. Y un pequeño comentario aquí, si me permite, Joao, es que ahora con el tema de la inteligencia artificial, estos ataques de phishing que están cada vez siendo más direccionados para las personas. Por ejemplo, es normal ver en las empresas que te llegue un mensaje haciendo alusión a que es el director de la empresa, por ejemplo, y te está pidiendo que transfieras cuenta a una cuenta de banco, ¿verdad? Dinero a una cuenta de banco. Y cada vez estos mensajes son más personalizados. Te pueden decir tu nombre, pueden venir directamente del correo. Muchas veces ahora están infectando servidores de correo, entonces vos vas a ver que el mensaje llega desde tu jefe de manera autenticada. El mensaje parece ser correcto, llegó del servidor de correos de tu jefe. Y entonces cada vez es más difícil tener estos elementos clave para identificar de que realmente es una estafa, ¿no? Por eso es cada vez más sofisticado y cada vez muchas personas el phishing, si bien como muestra Joao, ya no es de los más utilizados, de los ataques más comunes, sigue siendo uno de los principales y es algo a preocuparse, ¿verdad? Porque no hay muchas herramientas efectivas para contrarrestar. Es más bien de sentido común y bueno, se trata un poco de preguntarle a tu jefe, ¿es cierto que cambiaron la cuenta de banco? ¿O es verdad que me enviaste tal mensaje, ¿no? Esa forma de verificar adicional es muy importante en estos tiempos de inteligencia artificial donde realmente no es que haya un actor malicioso, sino que ya es un software automatizado que envía estos emails, ¿verdad? Quería simplemente atacar ese punto que cómo viene cambiando también esta realidad del phishing con estas tecnologías emergentes. Sí, bueno, gracias. Otro desafío que tenemos es lo de ransomware. Acá tenemos un GIF de un mensaje de un grupo delincuente llamado Lockbit. Y esto es un demostrativo de la profesionalización de estas personas, porque ellos crean un sistema complejo de mensaje, de chat con la víctima para, para poder, bueno, cifrar sus informaciones y después vender el acceso. Y nosotros también tenemos un otro tipo de ransomware que se llama la doble extorsión. ¿Qué pasa con eso? Bueno, la primera extorsión se pasa cuando ellos roban las informaciones, dicen que no van a permitir su acceso si no les pagan. Y la segunda extorsión es cuando dicen que si tú no pagas, ellos van a publicizar documentos sensibles. Y esto es un sistema muy crítico, la importancia del ransomware es una de las principales invasiones, de los principales motivos de invadir un sistema empresarial. La figura 2, que es de la 28 del report, dice que el ransomware es más de 80% de los ataques, las intrusiones en sistemas, en cualquier sistema. Entonces, la mayoría es para enviar un ransomware, para robar las informaciones y también pedir dinero para liberarlas. Otra cosa que me gustaría de presentar acá es que el ransomware no solo es muy utilizado durante una intrusión, pero también es muy relevante cuando pensamos en todos los incidentes de ciberseguridad. El ransomware es el segundo mayor incidente.
sí, puede pasar. Entonces, cuando pensamos en quién son los ciberdelincuentes, tenemos principalmente tres informaciones. Son invasores externos a su red. Normalmente no son problemas internos como trabajadores o de la empresa, son de fuera de ella. La mayoría busca por dinero. Los ataques son impulsados por dinero. Una pequeña parte habla de espionaje industrial o espionaje de países, pero la mayoría quiere dinero. Y esto es muy interesante porque, bueno, 10 años ayer, cuando pensábamos en ataques, pensábamos en los activistas que hacían por cuestiones ideológicas y ahora no es la verdad. La mayoría, casi no hay ataques con ideología como el principal motivo. Y cuando pensamos en cuáles son las organizaciones que atacan los sistemas, son del crimen organizado. La mayoría, cerca de 70%, y cuando pensamos en los gobiernos, son una pequeña fracción, menor que 10%. Y una cosa interesante acá de ver también es que los usuarios también son un actor, un grupo que costuma invadir los sistemas. Bueno, ahora yo voy a pasar para Nicolás, que va a hablar un poco sobre cómo podremos hacer para cambiar estos problemas que tenemos. Exacto, gracias, Joao. Bueno, aquí hay algunas fotos de algunas organizaciones, ¿verdad? Que tienen de repente algunos CSIRTs, que son los Centros de Respuesta a Incidentes de Seguridad. También en el Marco Civil de Internet de Brasil, cuando se concluyó, se hablaron de estos temas de ciberseguridad, ¿verdad? Cuando estuvo el tema de Net Mundial y eso dio pie al Marco Civil de Internet en Brasil. Se estuvieron pensando cuál era el estado del gobierno, cuál era la responsabilidad de los diferentes, si era de las plataformas, cómo se podían abordar estos problemas. También a nivel de las Naciones Unidas, del IGF, se pensó en tener un framework, en tener un grupo asesor en ciberseguridad a nivel internacional. Después eso fue discutido, porque entonces también podían haber actores que tuvieran más control y más fuerza. Ahora vamos a ver algunos temas que tienen que ver con esto de la privacidad versus la seguridad a nivel de gobierno, porque siempre con la excusa por ejemplo, de la pedofilia, del crimen organizado, del terrorismo o criminalismo, muchos gobiernos son de repente más autoritativos, tientan a hacer estas soluciones de control, pero claro, hay que poder balancear también con los temas de privacidad, ¿verdad? Nosotros cuando estamos utilizando herramientas como WhatsApp, que van encriptados punto a punto, o las personas tienen derechos humanos de poder mantener información confidencial o privada, esto hace que, claro, que los proveedores de Internet y los gobiernos realmente no deberían estar espiando las comunicaciones de las personas en busca de estas cuestiones de ciberterrorismo, criminalismo, pero por otro lado, como les digo, tiene un argumento del control, ¿verdad? De que no pasen estas cosas. Y entonces hay un montón de organizaciones, está el FIRST, que son estas conferencias internacionales que muchos de nosotros hemos participado, donde, bueno, muestran justamente no solamente a nivel digital, sino cómo romper la llave de un auto, es decir, hay diferentes formas de ciberseguridad en varios aspectos y bueno, hay diferentes abordajes. Siempre el abordaje va un poco en esta gráfica, ¿verdad? Las empresas son las que dan los bienes y servicios, dan estas opciones y proveen los datos a los individuos son los consumidores de estos datos, también son los creadores de los datos, que estos datos
es un único camino, que también hay datos de ciudadanía digital, como es la identificación, el pasaporte, datos que almacena nuestro gobierno, ¿verdad? Que muchas veces se escapa de las jurisdicciones, por eso habrán escuchado también hablar del tema de protección de datos personales, ¿verdad? En los países se han impulsado estas leyes de protección de datos personales. ¿Qué pasa con los datos? ¿Se guardan adentro del país? ¿Se guardan en la nube afuera del país? Hay países que lo tienen más controlado, otros no. Y a final de cuentas también los estados con las empresas también tienen que intercambiar información. No sé si ustedes sabían, hay mecanismos como la Interpol, donde los gobiernos pueden pedir a las plataformas estos datos en caso de alguna corrupción, ¿verdad? El tema de derechos humanos, a una persona le sobornaron la identidad, como decía Joao. Entonces, bueno, hay que bloquear estos perfiles. El gobierno a veces o a veces no tienen estos mecanismos de control también y pueden hacer rastreo de informes. También ahora entre los CSIRTs, que son estos centros de respuesta a incidentes de seguridad, se comparten información muchas veces privada sobre las últimas CVE. Las CVE son estas vulnerabilidades, como ustedes saben, nosotros usamos software en servicios, en aplicaciones en Internet, y estos software usan librerías, ¿verdad? Estas librerías pueden ser tanto librerías privadas, se dicen bibliotecas también, o pueden ser open source, pero muchas veces estas librerías, con el paso del tiempo, van apareciendo vulnerabilidades. Y si los software no se van actualizando, estas vulnerabilidades son activas y un atacante podría aprovecharse de estas vulnerabilidades para justamente hacer lo que decía Joao, un ataque de negación de servicio, ingresar en una máquina, infectar el resto de las máquinas de la red. Entonces ya estamos en un paradigma que hay muchas cuestiones a ser abordadas y bueno, no es más que con la ayuda de todos los stakeholders que vamos a poder combatir estos esfuerzos, ¿verdad? Ya antes se decía, no, esto es una responsabilidad del usuario final. El usuario final tiene que estar educado para poder utilizar la tecnología, para poder configurar el Zoom, para que no haya Zoom bombing, para poder usar contraseñas fuertes. Pero ahora ya pasa a ser también de las plataformas. Las plataformas no te deben permitir que vos ingreses una contraseña débil, por ejemplo, en sus políticas de contraseña. No te deberían dejar que utilices la misma contraseña de tu correo en la contraseña de otro servicio diferente por los peligros que eso tiene. Así como los gobiernos no deberían tener herramientas disponibles al usuario que presenten vulnerabilidades, ¿verdad? Entonces ya es una responsabilidad compartida y un poco el abordaje de los últimos años es eso, que no se le cargue toda la responsabilidad al usuario final, tampoco a las plataformas y tampoco al gobierno. Tiene que ser algo repartido. Entonces, bueno, vemos que hay, como decía Joao, ciberseguridad es el término amplio, pero tenemos un montón de temas. Por ejemplo, Joao comentó de los ataques terroristas, ataques de negación de servicio, cómo el crimen organizado son los principales actores. Y bueno, justamente el Internet tiene un montón de información sobre cuando uno consulta un servicio web. Muchas veces estos servicios web te dicen qué tipo de máquina, qué tipo de servidor hay por detrás, cuál es la versión de Linux. Y todos esos datos son importantísimos para el atacante, para poder ver cuáles vulnerabilidades existen en esos sistemas para poder ser explotados. Entonces, justamente los atacantes utilizan Internet para todo lo que tiene que ver con eso, para buscar información que les sirva para estas vulnerabilidades. También muchas veces encuentran información en Internet sobre la jerarquía de la organización, como les comentaba, cuál es el nombre, la dirección de correo del CTO de la empresa o del CEO. Entonces buscan a gente del staff, le empiezan a enviar estos mails de amenaza o de ransomware, tratan de infectar alguna de las máquinas de esta organización. También en el pasado se veía más con las causas terroristas, como dice Joao, reclutamiento de terroristas, ingeniería social, ¿verdad? También a veces mediante algún chat dice, vamos a visitar las instalaciones, entra una persona ajena, conecta un pendrive a una máquina y ya tiene el acceso. Entonces, hay muchas características diferentes de estos ciberataques que hacen que sea imposible atribuir cuál fue el delincuente, ¿verdad? Además, como mencionaba yo, en el caso de denegación de servicio, es la misma máquina de la empresa o muchas máquinas que están atacando a otra máquina. Y esto es complicado porque hay algunos mecanismos técnicos, por ejemplo, que si vos tenés una solicitud hacia una página de tu servidor de la misma dirección IP, por ejemplo,
vos podrías bloquear y decir, bueno, esta dirección IP más de X intentos no puede tener porque si no me va a tirar el servicio. Pero entonces los atacantes empiezan a utilizar un array de direcciones IP, estas máquinas infectadas. Entonces vos realmente pensás que son diferentes lugares del mundo que te están consultando a tu servidor y no hay forma de pararlo porque no vas a parar a tus clientes, a tus posibles clientes reales, ¿no? Entonces, bueno, la denegación de servicio ha sido uno de los que más ha incrementado últimamente. Y ahora se ha visto mucho estos ciberataques a sistemas de control de infraestructuras críticas, ¿no? Hemos visto ataques a nivel de redes eléctricas, a medida que se van digitalizando estos servicios al ciudadano, por ejemplo, también se han infectado los propios servicios. Y bueno, cada vez que estamos más conectados a Internet, con los vehículos autónomos, con un montón de robots, por ejemplo, que podrían ser manipulados, cada vez tenemos más riesgo, ¿verdad? Porque ya cada vez está más intrínseco en nuestras vidas cotidianas y ya no es que te estén hackeando la computadora o el celular, sino que te van a hackear la heladera, pueden ocasionar un incendio en tu casa. O sea, estamos hablando de cosas más, o hasta el punto de no poder entrar con tu auto al garage, ¿verdad? Porque no te abre la puerta porque te hackearon. Entonces, ya hay unas implicancias que, bueno, pueden afectar hasta lo que son las plantas de energía nuclear, que ha habido casos y lo han frenado a tiempo, puede ser un caos, ¿verdad? Bueno, ahora voy a empezar una partecita un poco más técnica. Este, Voy a tratar de ir un poquito bastante rápido. Vamos a hablar un poco de criptografía. Nosotros en la escuela, en el liceo, en la universidad nos hablan de los números primos muchas veces. Y uno dice, ¿para qué vamos a usar los números primos en nuestra vida? Bueno, justamente, la criptografía se basa en el poder computacional. Las computadoras tienen un poder abismal computacional, pero hay algunos problemas matemáticos que se llaman difíciles de resolver. Por ejemplo, el resultado de la descomposición factorial, y acá me van a matar que estoy hablando de matemática, pero cuando tenemos dos números primos muy grandes, esta multiplicación de esos dos números primos da un número súper grande, y ese problema de obtener cuáles eran los términos de descomposición factorial de esos números primos es un problema difícil hasta para una computadora. Por ponerles un ejemplo, una computadora clásica, la mejor del mundo hoy en día, con arrays de computadoras conectados en una granja, le puede llevar hasta 50 años descifrar un mensaje de WhatsApp. Eso es porque justamente es demasiado potente este algoritmo que multiplica los números primos. Y esa es la base de la criptografía clásica. Se basa básicamente en una clave que es la multiplicación de dos números, y es muy difícil para una computadora resolver este problema. Entonces, nosotros normalmente, ustedes han visto que en el WhatsApp, ustedes cuando envían un mensaje a un amigo, dice que ese mensaje va encriptado punto a punto. Eso significa que en su dispositivo hay una clave privada. Esto es lo que se llama criptografía asimétrica. Entonces yo tengo una clave privada, cuando voy a mandar un mensaje en texto claro, el texto claro significa que ese mensaje está escrito tal cual está en el cable. Este mensaje es cifrado con esta clave privada que les comento, entonces después por la fibra óptica, por la inalámbrica o por el medio físico que sea, se dice un canal inseguro, por ahí va a ir viajando el texto cifrado. Ustedes saben que Internet se basa en paquetes, ¿verdad? Estos paquetes van a ir cifrados, va a ser una serie de chirimbolos que nadie va a poder leer, ni siquiera la computadora clásica más fuerte lo va a poder romper. Después del lado del celular que recibe este mensaje se descifra, porque tiene la clave pública de esta persona que me lo envió, entonces es como volver para atrás, y ahí sí es que se puede leer el texto original. Como sabrán, Internet en los comienzos no contaba con estos mecanismos de seguridad. Fueron las aplicaciones y los diferentes protocolos de seguridad o extensiones de seguridad de los protocolos, como el HTTPS que comentaba Joao o el DNSSEC, que empezaron a agregar estas capas de seguridad para que, claro, para que se cumplan estas cuatro principales funciones, ¿verdad? Como ser la privacidad o confidencialidad, es decir, que solo las personas que estén autorizadas a recibir la información puedan obtenerla, la integridad del mensaje para asegurar de que en el camino no fue adulterado el mensaje, la autenticación que tiene que ver con verificar la identidad de que realmente el emisor del mensaje es esta persona, y también el tema del no repudio, que es no negar de que se ha transmitido o que la acción ha sido realizada con la información. Este,
No quiero complicarlos mucho, también existe la criptografía simétrica, que en vez de ser una clave privada y una clave pública para cada uno, es una clave compartida, entonces hay que ver por dónde se comparte esta clave compartida. A veces puede ser un pendrive, no es aconsejado escribirlo en un papelito y pasárselo a la otra persona, obviamente, pero bueno, hay algunos mecanismos donde se utiliza algún canal seguro para poder intercambiar esta clave compartida, y después con esta clave compartida, José escribe el mensaje para Mary utilizando la clave compartida, y Mary usa su clave compartida para descifrarlo. Un poco así es como se maneja el tema de la criptografía, ¿no? Es matemática, pero no tiene mucho más ciencia que eso. Otro mecanismo de seguridad es la firma digital. ¿Cómo me aseguro yo de que el que me mandó el mail es realmente la persona que me lo mandó? Para eso se utilizan las funciones de hash. Al documento original se le aplica una función que es irreversible, que va hacia un sentido solo. Esas funciones se llaman hash. Entonces se manda el mensaje con un certificado y la firma. Esta firma es el hash es como el contenido del mensaje, pero en un pedacito de texto muy chiquititito. Entonces esto se adjunta al documento. Y del otro lado lo que hacen es, bueno, descifran el mensaje con la llave pública y vuelven a hashear el mensaje que llega original para compararlo con el hash que llegó. Si los hash coinciden, significa que efectivamente el mensaje es de la persona que dice ser. Esta es la forma de cuando a ustedes les llega un mensaje de email, por ejemplo, utilizando este tipo de protocolos, ustedes pueden ver que el mensaje es firmado digitalmente, ¿verdad? También se usa en documentos, que uno quiere saber que los documentos son oficiales, muchas veces aparecen estas firmas digitales, y bueno, es otro de estos mecanismos que se puede hacer. Y después hay mucho, ¿verdad? O sea, yo ya les comenté de WhatsApp, pero también tenemos Telegram, que funciona un poco diferente, ya que estos datos se guardan en la nube, a diferencia de en sus dispositivos. Después por ahí está Signal, que tiene un protocolo parecido también al que usa WhatsApp. Y después a nivel de la infraestructura de Internet, como les decíamos, para lo que es el enrutamiento de Internet, por ejemplo, no me quiero ahondar mucho en eso, pero vieron que nosotros tenemos las direcciones IP, los nombres de dominio. Imagínense que es como la dirección de la puerta de tu casa. Entonces, si yo vivo, por ejemplo, voy a tirar un nombre de una calle, no sé, San Martín y Domingo Aramburú, bueno, ustedes saben que ese va a ser el destino del paquete, pero ¿cómo llegamos hasta esa dirección? Bueno, hay unas cosas que se llaman enrutadores en Internet o del sistema de enrutamiento, y eso te dice, bueno, si vas para este lado, deberás agarrar este carril. Es como decir, bueno, agarrá esta calle principal y después doblá para tal lado, y ahí te van a decir para dónde seguir. Y bueno, este sistema de enrutamiento también en los comienzos de Internet no era seguro. Entonces, esto puede ocasionar de que hayan ataques de man in the middle, como se llama. Uno dice, bueno, tienes que llegar a tal destino, ve por aquí, pero ese router que te está diciendo para dónde ir está adulterado. Y muchas veces, por ejemplo, está el caso de Pakistan Telecom de 2008, donde una empresa de operadora de telecomunicaciones en Pakistán tuvo un error, o no se sabe bien si fue adrede o fue un error técnico, dijeron que ellos eran youtube.com. Entonces, fue una equivocación a nivel de enrutamiento. Entonces, todo el tráfico que iba a parar a YouTube de las redes cercanas de por allí terminaron en Pakistán Telecom, lo que ocasionó una colisión en toda esa red. Obviamente ahí no estaban los videos de YouTube, sino que era esta empresa de Pakistán. Y bueno, por un rato estuvo YouTube caído, tuvieron que darse cuenta dónde estuvo el error. Y bueno, a medida que esas cosas empezaron a pasar, estos protocolos, por ejemplo, el BGP, empezaron a tener extensiones de seguridad, como es el RPKI y BGPSec. No me voy a ahondar, pero si quieren averiguar un poco más sobre estos protocolos, les recomiendo buscar por allí. Hoy en día hay una buena porción de Internet que ya está asegurada con esta validación de origen, como se llama, RPKI. Pero también lo vemos en otras tecnologías, como decía Joao, en el candadito verde, que ahora en la última versión de Google Chrome ya no lo van a ver, es otro icono diferente porque el candadito confundía a las personas realmente. Pero ustedes pueden hacer doble clic y ver, hay una cadena de confianza en los certificados en Internet y pueden ver quién fue el que emitió el certificado. No que esté el candadito verde no les asegura de que esa comunicación sea cifrada. Realmente ustedes tienen que entrar y ver cuál es el protocolo que se está utilizando, si es uno de los últimos, cuál es la entidad certificadora que emitió el certificado, porque también hay hoy en día muchas entidades certificadoras más gratuitas y se ha facilitado. Antes era
un dolor de cabeza poder hacer que el sitio web de uno estuviera asegurado con HTTPS. Hoy en día hay muchísimas soluciones gratuitas, pero no aseguran realmente el nivel de seguridad apropiado muchas veces. Bueno, también con el tema de los dominios, está el DNSSEC, en fin, hay el tema de criptografía lo podemos ver en muchos de los, también en los bancos, ¿verdad? Muchas veces las personas entran a la cuenta de banco en un aeropuerto, en la red Wi-Fi pública, y esto también es un peligro, ¿verdad? Ustedes, por más que tengan el candadito verde, ya les digo, hay otros mecanismos como adulteración de man in the middle, que antes de que la página sea cifrada, en el router del aeropuerto ya hay un atacante. Entonces ahí también sería muy peligroso si ustedes entran con sus credenciales del banco en un aeropuerto. Son cosas a tener en cuenta que no por uno ver el candadito allí ya se tiene que confiar, ¿verdad? Más hoy en día en pleno 2023. Entonces, bueno, esto no termina, no solamente con estas extensiones de seguridad nos vamos a asegurar el futuro de Internet. Hay algunos desafíos técnicos. Estos protocolos, algoritmos, como les decía, ahí pueden ver de que, por ejemplo, el AES 128, que es uno de estos protocolos de clave asimétrica, le podría demorar a la computadora, a la supercomputadora más rápida del mundo hoy en día, 100 trillones de años le podría demorar desencriptar un mensaje. Pero el tema es que, claro, nunca fue hackeado este algoritmo, pero las computadoras cuánticas, que ahí es que me voy a meter en este tema ahora, son estas computadoras que pueden trabajar con ceros y unos a la vez, ¿verdad? Se llaman computadoras cuánticas por eso mismo, por el principio del entrelazamiento cuántico. No me voy a meter en detalles de esa tecnología o cómo funciona a nivel de la física, pero esto hace que los problemas que eran complejos, ahora hay una cosa que se llama el nivel de complejidad de los problemas. Y hoy en día un problema que se dice que es exponencial, por ejemplo, que tiene un problema, un nivel de complejidad exponencial, estas computadoras cuánticas ya han logrado, mediante un algoritmo que se llama el algoritmo de Shannon, bajarlo a nivel polinómico. Es decir, ya ahora no estamos hablando de 100 trillones de años, sino de cuestión de 8 horas. Por ejemplo, las computadoras cuánticas de hace 2, 3 años, las de Google, por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado el término de que Google alcanzó la supremacía cuántica. Eso quiere decir de que se ha superado a la mejor supercomputadora más rápida con algunos qubits. Entonces, con estos qubits en 8 horas ahora rompen el protocolo de RSA 2048. Sí, será peligroso porque no es que hoy en día tengamos las computadoras cuánticas a la palma de la mano, pero ¿qué pasa con las personas que están interceptando estos mensajes cifrados hoy y dentro de 10 años van a poder leer lo que iba en esos mensajes cifrados en cuestión de segundos por el propio avance de la tecnología? Entonces, claro, hoy en día informaciones transaccionales bancarias, información privada en materia de contraseña, videos que uno se pasa de manera privada con otras personas que se supone que son confidenciales, vamos a tener que empezar a vivir tal vez con esto de que en unos años nuestra información privada va a ser totalmente pública, ¿verdad? Y los peligros que esto conlleva. Bueno, de esto hay diferentes sabores. Hay muchos que dicen que esto va a ser cuestión de 20 a 25 años. Hay otros que dicen que en 5 años ya va a estar la tecnología disponible. Bueno, es un tema bastante escabroso. Y bueno, y hay lo que les decía al comienzo, está esta discusión que con las revelaciones de Snowden lo hemos visto, donde se supo que, bueno, que hay plataformas que tienen acuerdos comerciales con empresas, hay un montón de nuestra información está siendo intercambiada, y también el tema de la privacidad versus seguridad, ¿verdad? Nosotros, por un lado, queremos comunicaciones seguras, que quisiéramos que todo fuera seguro por defecto, pero el gobierno, como les decía, diferentes regímenes autoritarios quieren tener un cierto control. También con el tema de las fake news, con el algoritmo de la pornografía infantil, ya les comenté algunas de esas cosas. Y entonces ellos quieren seguir monitoreando estas comunicaciones o quieren que el proveedor de Internet, de alguna manera, o que las plataformas utilicen mecanismos débiles de criptografía para que con las computadoras de los sistemas de defensa nacional ellos puedan romper esa criptografía y leer los mensajes detrás. Entonces, realmente ha habido mucho revuelo con esto, también las computadoras de Apple, en un caso con Estados Unidos, las plataformas como WhatsApp y Telegram. Recientemente Telegram fue bloqueado en Brasil, seguramente hayan escuchado, también por cuestiones de que la plataforma no estaba dando la información necesaria al gobierno como para poder realizar este tipo de controles. Entonces, hay muchas cuestiones bueno, que todavía no están resueltas, ¿verdad? Es una discusión latente de hoy en día. Y bueno, ahí con esto creo que cubrimos un poco de lo que tiene que ver con lo que es ciberseguridad. Tiene muchas patas más y ahora Umut va a hacer
una parte más de lo que es la cuestión de derechos humanos digitales relacionado a este tema y cómo los derechos humanos están siendo impactados por las tecnologías digitales. Así que nada, te dejo ahí la palabra, Umut, y al final cualquier cosa si tienen preguntas, estamos disponibles por ahí. Vale, perfecto. Bueno, listo. Yo voy a hablarles acá un poquito de este segundo, que es uno de el segundo tema que va a tratar el Yulaka Jeff, que también es derechos humanos en línea e inclusión digital. Estos fueron los temas que eligieron las personas que cuando hicimos la encuesta a principios de año sobre qué temas deberían estar incluidos como parte del Yulaka Jeff. Y bueno. ¿Qué entendemos por derechos humanos? Pues por derechos humanos entendemos como todo aquello que todo, pues derechos humanos digitales o derechos humanos en línea, como todos aquellos derechos humanos relacionados con Internet que buscan garantizar tanto libertades individuales como libertades económicas, culturales y sociales, y también como libertades colectivas, así como aquellos posibles nuevos derechos que están directamente relacionados con el Internet que no existían en un principio cuando se crearon los derechos humanos previamente a la conformación de digamos que de la ONU eh, en, en 1945. ¿Qué buscan estos distintos derechos humanos en Internet? Pues intentan proteger derechos individuales, intentan proteger la diversidad cultural, lingüística y minoritaria en Internet. También que tengamos acceso a las distintas políticas digitales y también que haya una protección especial a personas que son históricamente marginadas o tienen muy poca representación en distintos espacios, ya sea de la sociedad en general o en línea, como son el caso de los niños, mujeres, personas LGBTI, activistas o personas de color. Pero antes de meternos ya más directamente en los en los derechos digitales o derechos relacionados con el Internet, voy a hacer como una breve historia muy rápido acerca de las tres generaciones de derechos humanos. La primera generación es la que corresponde a esos derechos individuales o derechos civiles y políticos que corresponden a los sujetos, es decir, estos vienen inherentes a la calidad de ser un ser humano y que no son, como todo derecho humano, es inalienable y todos nacemos ya directamente con estos y por lo tanto se debe procurar que su defensa en todo sentido y como digo, son como los más básicos como el derecho a la vida, el derecho a la si mal no recuerdo, el derecho a la educación, el derecho a tener una nacionalidad, a tener un nombre, y cosas así por el estilo relacionadas con el individuo. Después aparece más adelante uno de los derechos de segunda generación, que son derechos más relacionados con derechos a garantizar la igualdad dentro de la sociedad. Por eso también se les conoce como derechos sociales, económicos y culturales, es decir, derechos que reconocen la diversidad de la humanidad y, y que buscan distintos mecanismos para que esto se garantice o por lo menos establece que esos deben ser garantizados como parte de complementariedad de los derechos de primera generación. Luego aparecen los derechos de tercera generación, que son derechos colectivos o de solidaridad o emergentes. Pues como su nombre lo dice, son derechos que se refieren a los colectivos de personas o de la sociedad y que tienen que ver con la garantía de que nosotros existamos como un conjunto de humanidad. Por eso se habla como el derecho a un desarrollo sostenible, el derecho a la paz o el derecho a un medio ambiente sano,
los distintos derechos de consumidores y todo lo que tenga que ver con cuestiones colectivas o cuestiones que garanticen el funcionamiento de la sociedad en general. Luego, ya más que todo, cuando aparece el Internet, empezamos a ver, especialmente en los años 90, se empieza a hablar que probablemente podríamos estar frente a una nueva generación de derechos, una cuarta generación de derechos, en el sentido de que probablemente el Internet lo que nos estaría trayendo a discusión es que hay algunas cosas, algunos planteamientos, algunos derechos algunos derechos, ya sea individuales, ya sea sociales, económicos y culturales o colectivos que no estaban siendo incluidos, que no estaban incluidos dentro de todo, dentro de todos los derechos que ya existían, sino que eran particulares de lo que era este nuevo espacio en donde donde estaban los seres humanos circulando. Y en este sentido tenemos como en 1996, tenemos a John Perry Barlow publicando la Declaración de la Independencia del Ciberespacio, donde da una primera idea una primera idea de definición de lo que es el ciberespacio, en el sentido más desde un punto de vista de derechos. Y luego en 1997, Robert Hellman hace una declaración de los derechos humanos en el ciberespacio, haciendo como una especie de, eh, o sea, haciendo una especie de imitación o, no sé, o complementariedad de los derechos humanos, de la Declaración de Derechos Humanos. Luego, 11 años más tarde, Emilio Suñé hace una declaración de derechos. En este declaración de derechos, Emilio nos dice que hay una posibilidad muy clara de que existe una cuarta generación de derechos humanos relacionadas con el mundo digital y que esta está condicionada a que se cumplan dos criterios. El primer de ellos, un criterio objetivo, es que el mundo digital o el Internet o el espacio digital o el ciberespacio, como quieran llamarlo, tenga unas características especiales que otorgue a estos derechos que los distinga de los otros ya existentes y un criterio subjetivo que consiste en que los ciudadanos del mundo digital o ciudadanos digitales o cibernautas con- aquí ya depende de dónde nos paremos no cuenten eh, no cuente con instrumentos jurídicos suficientes como para proteger sus derechos con alto grado de eficiencia usando los mecanismos tradicionales de la protección de los derechos. Entonces, para que se puedan dar, dicen que se tiene que cumplir tanto el criterio objetivo como el criterio subjetivo, es decir, que tengan una característica especial de que funcionen dentro del ciberespacio y al mismo tiempo que no que lo que sucede, que lo que persiste antes con respecto a ciertos derechos no logran satisfacerse no logran satisfacerse en, digamos, por fuera, sino haciendo uso de nuevas herramientas o definiciones dentro del ciberespacio. De allí sale que gracias al Internet podríamos decir que tenemos nuevos derechos humanos que cumplen con esa característica de no ser derechos relacionados con otros, sino como complementarios o de tal manera no quedaron totalmente satisfechos cuando se declararon estas tres generaciones anteriores. Y entonces por eso hay todavía una discusión si realmente son complementarios de estas tres generaciones anteriores y lo que vienen es a expandirlas o realmente son una cuarta generación aparte. Uno de ellos es el derecho al acceso, que podría definirse como que es el derecho a toda persona a utilizar Internet para ejercer su libertad de expresión, su libertad de opinión,
Y este derecho, pues, es un derecho que se espera que todos los estados deban garantizar en su cumplimiento efectivo. Eh, este derecho, por ejemplo, ahorita se está viendo mucho aplicado con leyes que están promulgando que el Internet sea, por ejemplo, un derecho humano básico, porque garantiza, por ejemplo, que gran parte de bueno, ya sabemos después, más que sobre todo lo que nos pasó en 2020, que gran parte de nuestras comunicaciones sucede a través del Internet y que garantizar que el Internet exista y que el Internet sea de fácil acceso para la mayoría de los ciudadanos, pues garantiza no solamente la comunicación, sino también que las distintas formas de expresión pues puedan darse. También está el derecho al olvido, que es un derecho nuevo que sucede ahora después de que apareció el Internet, consiste en que todos los usuarios y usuarias o ciudadanos digitales, pues tenemos todo nuestro derecho a pedirle a cualquier plataforma que borre toda la información que tiene sobre nosotros y que nada, no haya más información sobre nosotros dentro del Internet. Digamos que esto por primera vez apareció como concepto en 1990 y está muy relacionado con lo mencionado antes, que tiene que ver con la protección de datos, el derecho a la privacidad y también un poco con el derecho al honor. Es decir, que por ejemplo, si hay una información que tuya, que pertenece a tu pasado, que tú no quieres que nadie más sepa, los motores de búsqueda o las distintas plataformas tienen la obligación tienen la obligación, y ya se ha aplicado en varios casos alrededor del mundo, tienen la obligación de borrar esa información acerca de ti. Bueno, como ya mencioné antes, este es un derecho a la libertad de expresión. Por ejemplo, no solamente consiste en dar información, sino también en buscar y recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o en cualquier otra forma que nosotros decidamos, sin afectar o sin generar discursos de odio o violencia hacia otros seres humanos. La idea de la libertad de expresión siempre va a partir de respeto y de respeto a la diversidad humana. Si en algún momento se está afectando una comunidad que ya de por sí es marginada, ya no se está hablando de libertad de expresión, se está hablando más de discurso de odio, y eso es bueno tenerlo claro en este sentido. El derecho a la neutralidad de la red este es un derecho bastante nuevo y consiste en que ningún proveedor de servicio debe debe poner ni por motivos técnicos o económicos, poner ninguna traba acerca de la oferta de contenido de Internet que tú pues, puedes recibir a través de ellos. Es decir, que ellos no pueden limitar en ningún momento la información que tú vas a recibir por Internet, porque también vendrían a afectar tu libertad de expresión y tu acceso al Internet. El derecho a la intimidad en el ámbito laboral aparece cuando aparece el teletrabajo y más que todo quedó muy digamos que el mayor ejemplo que pudimos ver fueron las distintas regulaciones que también empezaron a aparecer por todos lados del mundo cuando pasó la pandemia del COVID-19 en el 2020. Y es que si bien podemos estar inmersos en ámbitos laborales donde el trabajo en línea o trabajo remoto es considerable, es alto, eso no significa que durante todo el tiempo, pues eh, nuestros empleadores puedan controlar todo lo que hacemos si están por fuera de nuestra jornada laboral. Es eso. Nosotros tenemos derecho a que lo que hacemos por fuera de nuestra jornada laboral, pues se quede dentro de nuestro espacio íntimo y que solamente lo que tiene relacionado con nuestro trabajo sea lo que se tome en cuenta cuando se hace este tipo de trabajo.
y que, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, si en caso de que se hagan uso de nuestros contenidos privados por algún empleador, que no debería ser así, y en la mayoría de leyes está muy claro que eso no debe ser así, pero en caso es que los trabajadores deben ser informados sobre los criterios de la utilización de sus contenidos, por qué se utilizaron y, y por qué se deja de preservar la intimidad de los trabajadores en esos casos. También están los derechos de protección a la ley, a los datos personales, es decir, que toda persona tiene el derecho a solicitar el acceso, rectificación, actualización o supresión de nuestros datos personales, tanto a empresas privadas como a órganos públicos. Hay distintas maneras de garantizar esto y hay distintas leyes también alrededor del mundo que garantizan esto, que es principalmente es que los datos que también está relacionado un poco con otros derechos, como ya mencioné, eh, es que nuestros datos, los datos que tenemos en Internet, pues sean los datos que nosotros queramos que estén en Internet. El derecho a la educación digital, que vendrá siendo complementario al derecho al acceso, es crear como maneras de que toda la sociedad eh, se eduque en cuestiones digitales y tenga un aprendizaje en el uso de los medios digitales de manera segura y con una perspectiva de derechos humanos, en la que se sepa no solamente cómo respetar los derechos humanos de los otros en línea, sino también cuáles son nuestras maneras de hacer valer esos derechos humanos en línea. Eh, También otro derivado del teletrabajo o como quieran llamarlo, es el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Se entiende esto por la acción de desconectarse de dispositivos electrónicos, es decir, no contestar ningún tipo de comunicación por fuera del horario laboral y tampoco asistir a algún tipo de reunión por fuera de la jornada laboral. Esto se puede especificar desde un principio dentro de las condiciones de trabajo que tú tengas y la mayoría de casos lo puedes especificar porque es un derecho y está en la mayoría de leyes del teletrabajo que pues yo he tenido, que he podido leer, está especificado esto, que hay un derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. El derecho a la seguridad digital, todos nosotros y nosotras como usuarios y usuarias del Internet tenemos derecho a que nuestras comunicaciones hechas durante el Internet sean transmitidas y recibidas de manera segura. Esto quiere decir que el tratamiento de datos personales debe hacerse de modo que se garantice no solamente la seguridad, sino la confidencialidad y bueno, y privacidad adecuadas de tales datos. Y bueno, aquí ya vamos a una relación sobre los derechos en Internet y los derechos humanos existentes. Por ejemplo, ya nosotros tenemos la libertad de expresión y el derecho de buscar, recibir e impartir información. Eso ya existe. El Internet lo que vino fue a complementar ese derecho. Para muchos, desde ese punto de vista, se ve así, de que el Internet vino a ser una nueva forma de implementación de este derecho y que por lo tanto se amplían, digamos, los mecanismos de protección y los mecanismos de hacerlo valer a través del uso del Internet y las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Y los derechos de los niños en el mundo digital. Esto es un enfoque que se está trabajando mucho desde ahora, en especial con el surgimiento de muchas nuevas tecnologías que, digamos, que tienen que ver con la inmersión más en espacios eh, de realidad virtual y cosas así por el estilo, y también un poco la mayor exposición que tienen a a las distintas plataformas digitales o redes sociales. Y es como que tratar de hallar un espacio seguro y protegido que tenga como un equilibrio entre la protección de los niños contra los riesgos y el respeto de sus derechos digitales, porque también son usuarios del Internet,
y también garantizarles su acceso a la información y a la libertad de expresión. Los acercamientos más importantes que hay con respecto a esto es que todas las infancias deben estar libres de discriminación en línea. Todas las políticas deben estar basadas en el bienestar de las infancias. Las infancias deberían ser permitidas y motivadas a desarrollar su máximo potencial haciendo uso de estas tecnologías sin preocupaciones de los riesgos o reconociendo los riesgos que puede traer y buscando manera de protegerlos en esos espacios. Y los puntos de vista y perspectiva de las distintas infancias son importantes y necesitan ser tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque no podemos estar, digamos, legislando o haciendo políticas públicas o creando marcos éticos o cualquier cosa relacionada con cualquier población que es vulnerable, no solamente las distintas infancias, sino sin incluirlos dentro del proceso y sin hacerlos parte dentro del proceso de una manera significativa. Es decir, que no solamente sea una forma consultiva, sino que estén en todo el proceso hasta el final, porque aunque no se crea, hay casos muy ejemplares con respecto a estas leyes, eh, 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 en donde se han incluido las opiniones de niños y adolescentes, de niños, niñas y adolescentes, y los resultados han sido interesantes sobre el uso, sobre cómo ven las plataformas digitales, cómo ven el Internet y cómo creen que debe ser regulado para para hacer el mayor beneficio de este. Y a veces son posiciones muy dispares con respecto a lo que piensan los adultos. Entonces, es bueno siempre incluirlo porque siempre nos da una perspectiva mucho más amplia y mucho más inclusiva. También están los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, es importante siempre incorporar estándares de accesibilidad en los requisitos para el diseño y desarrollo de equipos, de software y contenido en línea. Es decir, hacer estos contenidos accesibles en términos para personas ciegas, sordas o cualquier usuario que tenga algún tipo de discapacidad, que tenga algún tipo o condición de discapacidad, porque, bueno, es necesario y fomentar la disponibilidad de accesorios en hardware, software que aumenten o sustituyan las capacidades funcionales que estas personas no cuentan en ese momento. Por eso es importante, porque la idea es que todos se incluyan. En el campo de gobernanza de Internet, con respecto a esta parte que tiene que ver con la inclusión, pues el foco principal se encuentra en el contenido en línea y las aplicaciones, su adecuación para el acceso y uso parte por personas con discapacidad. E incluso hay una coalición dinámica dentro de la gobernanza de Internet dedicada a estos temas. Dentro de Internet Society también hay un grupo permanente también dedicado a temas de inclusión y acceso para personas en condición de discapacidad. Y yo les recomiendo, por ejemplo, que cuando diseñen un sitio o cuando vayan a diseñar un sitio, visiten el W3C, que desarrolla estándares internacionales con respecto a la accesibilidad en web, en el marco de la iniciativa de accesibilidad web. Y ahí encuentran unas guías muy importantes acerca de hacerlo más accesible para personas ciegas o con baja condición visual o sordas o con alguna discapacidad. Ya, lo recomiendo porque principalmente pues, a pesar de la existencia de estos estándares, muchas aplicaciones en línea no cumplen con ellos debido a varios motivos o simplemente por la falta de conocimiento o porque se percibe como algo extremadamente complejo y de alto costo y por eso la W3C desarrolla estos estándares, los vuelve accesibles, los pone gratis, incluso gran parte de los códigos los pone gratis para que se identifiquen. Incluso tienen un aplicativo que te dice cuán accesible es tu sitio y en qué debes mejorar para que sea mucho más accesible. Entonces, hay formas de que sea más. Y yo creo que también es
un poco más de voluntad y un poco más de acercarnos a estas herramientas y conocerlas y hacer un Internet no solo para uno, sino para todos y todas. Y por último, me gusta mencionar esta parte, y esto ya lo hago más directamente con respecto a acceso y uso de Internet en Latinoamérica en relación de género. Los datos no están actualizados porque Latinoamérica tiene un problema con la recopilación de datos en términos con perspectiva de género, que en algunos países recientemente ha empezado a mejorar. Si lo puedo decir, ha empezado a mejorar, pero es muy reciente, pero la mayoría no tiene eso como como parte de sus buenas prácticas y debería ser incluido como parte de sus buenas prácticas. Todos estos datos, si ven, casi todos son antes de la pandemia. Por ejemplo, el acceso a Internet al hogar, vemos que en casi todos los países de Latinoamérica, el mayor acceso a nivel hogar lo tienen mujeres, en casi todos. Pero ya cuando hablamos del uso, el uso es mayoritariamente de hombres. Entonces ahí ya empezamos a ver una disparidad sobre la inclusión entre hombres y mujeres dentro de los espacios en línea en Internet. Entonces habría que preguntarse qué es lo que está sucediendo dentro de los espacios en Internet que no se está garantizando una inclusión digital efectiva de las mujeres en esta, si en teoría tienen mayor acceso que los hombres al Internet. ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica? Que el uso del Internet no es el mismo y que hacen digamos que un contrasentido con respecto al acceso. Entonces, dejo eso ahí abierto como para que quede ahí para preguntarnos por qué esto está fallando también en términos de inclusión. Y bueno, ya con eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos y a todas por asistir, y nada, acá les dejamos también nuestro mail y nuestras redes sociales para que, bueno, también nos pueden seguir por ahí. Bueno, gracias, y si tienen alguna pregunta, pues estamos aquí para escucharles.